Bueno, el que nos va a contar algo más de juegos va a ser de Casper Uncal, que lo tenemos ahí en las gateras, Ujú. esperando el llamado para que nos cuentes más de este encuentro de juegos. Y él también diseñó un juego, así que vamos a charlar con él y con eso vamos a ir cerrando Distinguidísimo invitado de hoy. la segunda hora con él, que va a ser un invitado de lujo y que sabe mucho de lo que venimos charlando en este programa. Casper Uncal, ¿estás ahí? Estoy acá, muy bien acompañado, muy bien atendido, festejando los 2 años de Blender. Ah, muy bien. Bueno. ¿Qué nivel? Bueno, gracias por atendernos, por darnos un ratito. No, pero por favor, con los temas tan interesantes y tan bien tratados que ustedes ponen en la mesa. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, primero para nuestra audiencia, aunque muchos ya te conocen, me gustaría que te definas porque si yo intento definir me va a costar un poco. Tu actividad. Como dijo Oscar Wilde y retomó el chino Darín, sí, definir es limitar. Yo entiendo que a esta altura hay que definirse como un contador de historias. Esa sería la categoría inclusiva, el hiperónimo de todas las cosas que uno hace, porque entre la docencia, los juegos de rol, la actuación en general, el guionar historietas, todo eso se resume para mí en contar historias, a veces del lado de ponerle el cuerpo como actor y a veces de la narración. Sí, sí. La verdad que todo lo que contás es súper interesante. De todas esas actividades nos encantan todas. Y Y bueno, en todas hay juego. todo es jugar, ¿no? Sí. Y decime, vos cuando eras chico, porque estamos un poco volviendo a los juegos de la infancia, Sí. ¿qué juegos? ¿Había juegos de mesa o qué juegos callejeros recordás? No, bueno, mi casa fue siempre muy de los juegos de mesa, de esos que se guardaban de hace décadas. O sea, había un cerebro mágico en mi casa, date cuenta, que no es de mi época y sin embargo lo he jugado. Ujú. Entonces vos encontrabas a lo mejor un estanciero con pocos billetes. El ludo siempre fue mi pasión. Creo que el juego que se llama juego, ¿no? Sí. Que es lo que significa ludo, pero siempre me gustó que en mi generación se resignificó con el Ludomatic. Es Entonces, cierto. uno sentía la herencia ancestral del ludo, con esos hermosos dados que venían con los símbolos de la corona y etcétera, y el Ludomatic, que era nada más que apretar una especie de cápsula de plástico para ver cómo saltaban los dados por sí solos, te daba la sensación de uy, llegó el progreso a los juegos de mesa. Justamente hoy hablamos de todo eso, de Exactamente tanto lo mismo, sí. del Ludomatic como de el cerebro mágico, explicando cómo era, porque muchas generaciones no deben conocerlo. En algún anticuario puede estar esos juegos, pero ya no se ven ese tipo de juegos. Claro. ¿Y en qué? O sea, vos tenés la ventaja de que seguiste jugando. Y porque me lo han dicho, ¿no? Yo soy como muy fiel a mi deseo, me han dicho. Y me parece que mi deseo es divertirme por sobre todo. En el escenario, en las clases, pero las cosas tienen que ser divertidas. Eso no le quita seriedad, necesariamente, a veces sí, por supuesto, hay que tener cuidado, pero no necesariamente se puede discernir en algunas actividades entre la labor y la diversión. Y no estoy hablando de entretener, que es otra cosa, Sí. que también está muy bien, sino el tema de diversión, de encontrar el elemento que te da alguna clase de placer, algún tipo de que te interpela, digamos. O sí, quiero llevar esto más adelante. Por eso, eventualmente me gustan los juegos narrativos, porque se lleva adelante la trama, la aventura, la historia. Bueno, yo les contaba acá a mis compañeros que en una comida así de profesores, porque vamos a recordar que entre otras actividades o actividades docentes, sos docente de la Facultad de Artes en La Plata, Eso sí. y había una reunión que tuve el honor de compartir con vos y otros profes, y estábamos medio terminando ya de la sobremesa, terminando de comer, y te pregunté, bueno, ¿qué es un juego de rol? Porque yo escuché un montón, sabía que había una movida en torno a eso, importante en esta región, y también en Capital, que creo ya no vas a contar vos,
Y bueno, me dije, ahí nomás pediste un par de dados, un papel, y se generó una experiencia con muy poco en realidad, pero que todos terminaron enganchados. Y lo estamos anotando, no sé, en una servilleta, pero todo muy muy artesanal. Y a mí me gusta mucho trabajar con el entorno, ya sea el entorno físico, en las cosas que hay ahí, o el entorno cultural. Esta idea de decir, ¿por qué no trabajar con el imaginario que compartimos con estas personas? ¿Se entiende a lo que me refiero? Ujú. Sí. Sí. A mí me gusta mucho jugar con esto de qué cosa nos une, qué cosa tenemos en común a nivel simbólico, a nivel cultural, a nivel de como espectadores, como consumidores culturales, como quieras decir. Y ahí entran en juego como, bueno, los lores, como se dice ahora, hablando de los imaginarios y las cosmovisiones. Bueno, se vio ahí una gran habilidad tuya para conducir, digamos, para alguien que no somos de esa generación o de ese tipo de juegos, aunque tiene algún parentesco con otros juegos que hoy estuvimos charlando. ¿Cómo describirías que es un juego de rol? Bueno, un juego de rol es una aventura imaginaria colectiva. Básicamente es eso. Es una aventura que viven los jugadores a través de sus personajes, utilizando las palabras y algunos elementos que son un refuerzo visual que si está suma mucho, pero que tampoco son indispensables, como mapas, figuras. Los dados son necesarios, pero tampoco son indispensables. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo, e invito a quien quiera sumarse este domingo, una partida de juego de rol estilo Borges, el juego Lore Borges, en el cual no se usan dados, se usan monedas, para estar acorde con los amuletos que utilizaba ese autor. Entonces todo se vuelve superditado a la palabra, que es el área donde mejor me manejo. Me lo han dicho, y a veces como un halago y a veces recriminándolo, que tengo poder para fabular. Yo trato de usar mis poderes para el bien, por supuesto, pero fabular es una cuestión que principalmente tiene que ver con construir con palabras. Y aclaramos que vos tenés estudios en literatura, además. Claro, el título dice profesor en letras, Uh-huh. pero el cuerpo dice actor. Ujú. Y mi trayectoria o mi vivencias dicen, por sobre todo, esto que decías un rato, de contador de historias. Contame entonces, y vos vas a participar, así charla fuera de micrófono, me habías dicho que Sí, sí. en este evento que se va a dar en La Plata, que hoy hemos charlado en el pasaje Gerardo Rocha, hemos dado también La Plata el Lúdica. aviso. ¿Qué sabes de ese evento? Bueno, ahí hay una gran figura que nos nuclea, que es Juana Luis Pereira, de Acataca, que es un local de cómics y de juego de rol en Hudson, o como se pronuncie según el lugar, que nos ha invitado a diferentes creadores de juegos, justamente para exponer nuestros avances. Entonces vos en juego de rol tenés gente que ha creado sistemas y universos muy bellos en nuestra propia región, en el AMBA, por ejemplo, incluyendo La Plata con Urbano Capital, y cada uno va a mostrar cómo está el avance, cómo está el proceso, o contar en qué etapa se encuentra sus propios juegos de rol. Entonces vos tenés Leyenda, que es muy importante en nuestra región, y nosotros vamos a sumar justamente el juego Lore Borges. O sea, que el juego no es algo estanco, digamos, que vos lo haces y queda, sino que siempre está en desarrollo. Exacto, por supuesto que según la importancia que le dé al feedback los creadores. En nuestro caso es muy importante, porque cada campaña va desbloqueando algo, se va profundizando otra cosa. Los juegos de rol más tradicionales, estoy hablando por supuesto de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, ya van como por la 5ª edición. Uh-huh. Entonces cada tantos años lanzan una nueva edición en la cual, bueno, no solamente por cuestiones estéticas o artísticas en general, también es una cuestión de mercado, ¿no? Que se tiene que actualizar para que los viejos jugadores tengan esta nueva oportunidad de revivir su juego. Claro, y muchos de estos juegos se trasladan a otros, digamos, soportes o formatos. Tal cual. De hecho, yo empiezo a jugar juego de rol antes que nada como videojuegos en la computadora. Después me reconecto con el mismo rubro, pero en su formato artesanal. Ajá. Y me imagino que estarás muy contento con esto que empezó a pasar con el Eternauta. Y bueno, no es para menos. Yo descubrí el Eternauta casi como una crónica anunciada
por la biblioteca de mis padres y de los amigos de mis padres, donde estaba siempre el Eternauta, pero cuando me acuerdo estaba González Chávez, en una vacación de invierno, donde mucho para hacer no hay en González Chávez en vacaciones de invierno, que si no están los teatros con infantiles, no están el cine, tenés que ir a Tres Arroyos, entonces la diversión era, bueno, ver qué había ahí, y en la biblioteca estaba el Eternauta esperando. Entonces, desde los 12 años en adelante que me empecé a interesar específicamente por la ciencia ficción criolla y en general también por lo apocalíptico o posapocalíptico. Algunos de los juegos de rol que juego, como el Fallout o como lo quieran pronunciar, tienen que ver con eso, con qué pasa con la humanidad cuando hay que volver a las bases de los pequeños grupos, las pequeñas tribus y un enemigo que puede ser incluso sobrehumano. Así que sí, bienvenida a toda adaptación del Eternauta. Y eso que he visto algunas que no me han gustado, como en teatro, donde es más difícil representar la ciencia ficción, y acá, bueno, tiraron toda la carne al asador, muy contento con eso, sí. O sea, sin spoilear, porque acá tenemos un amigo que en la mesa que decidió empezar... Tuvo tiempo. Claro, empezó a tomarse su tiempo, empezó a leer el Eternauta de Brescia. Ahora voy por el original, Sí, es una historia que estuve esperando conseguir el Eternauta de Brescia para empezar a leer la historia, pero porque nada, me gusta mucho más ese ilustrador que el original, pero bueno, ahora vamos por ir por la otra historia para poder ver la serie con una buena base, digamos, de lo original. Y está bueno, pero no es indispensable. Creo que sí me han dicho, sí. Los adaptadores se han encargado muy bien de, bueno, si te lo dijeron, yo opino lo mismo, que se puede ver tranquilamente, pero sí, siempre es un plus. De todas formas, a mí el de Breccia, que me parece excelso en cuanto a su trazo, creo que las ediciones que conocí yo, al menos, tiene la peor portada posible. Sí, es cierto. Me acuerdo que y la reproducción también. Bueno, pero yo he visto imágenes, bueno, el concepto de manos que tiene Brescia es muy sugerente, está buenísimo, pero me acuerdo que la portada, yo de lejos la veía y pensaba que era el Chavo del 8. Sí. Porque realmente me parece que es poco llamativa, poco épica, en comparación con la figura que ha creado Solano López, que me parece que puede ser tranquilamente adaptable a otras, como ha sido. Pero la de Breccia tiene, de todas las imágenes posibles que tiene esta historieta, está buenísima, eligieron una que en la portada a mí al menos me aleja. Sí, no tiene nada que ver con el contenido. Claro, me parece el contenido supera a la portada, pero como suele decirse, no hay que jugar un libro por la portada tampoco. Exactamente. Sí, pero es inevitable que bueno, es la primer cara, ¿no? que uno ve y cumple una función importante. O sea que vos estás, porque hubo todo tipo de críticas, de debates en torno a eso, pero vos estás contento, estás conforme con esta primera temporada. Completamente, 100%, porque aparte me parece que todos los cambios que han hecho responden a un patrón. Yo acá justamente en Blender tuvimos una entrevista con Staltari, no solo actor, coprotagonista, sino también co-guionista, sobre el tema de por qué han cambiado algunas cosas, y ahora sí no voy a decir spoiler porque realmente fue muy profundo lo que dijo, de cómo encaran ellos el por qué se llama el Eternauta. Entonces me parece que es una adaptación firme, que si no es fiel en algunas cosas del original es porque tomaron otro camino perfectamente válido. Una reinterpretación, casi te diría más que una adaptación. Sí, inclusive para que se acerque a otras generaciones y a otras visiones, pero con el mismo espíritu, digo. Yo he escuchado algunas decisiones, cómo han tomado algunas decisiones, y a mí también, inclusive sin haber leído la historieta, me parecieron sólidas, como decís vos. Claro, sí. ¿Y vos pensás que va a venir, va a extenderse a lo que se denomina universo transmedia, o sea, que haya juegos o que haya otro tipo de productos, digamos, satélites a esto? Porque hay siempre está esta cuestión de derechos y qué sé yo, doy fe que es complicada la cuestión con los derechos de Eternauta, lo he vivido en carne propia, pero sí es muy propositiva. Tenés un universo, un imaginario, ya podríamos decir, que es muy enriquecedor. ¿Por qué no? Lamentablemente no se puede hacer un juego indie, que son de un desarrollo que a veces puede esquivar cuestiones como los derechos, acá no creo que pase, pero ya tendría que existir el juego de rol de Eternauta, debe existir alguna versión
De hecho sé que ha habido intentos, eso lo sé, pero tienen que empezar a sacar un montón de merchandising porque como dijeron ustedes recién, no me acuerdo quién usted lo dijo, hay una cuestión con las nuevas generaciones que se acercan a las cosas desde varios lugares a la vez, ¿entiende a lo que me refiero? Sí. Ya es un consumo, el consumo contemporáneo, quiere decir multimodal. Sí, y creo que da para un montón, seguramente. Ojalá se pueda aprovechar, ¿no? Y bueno, la verdad que nos quedamos, yo por lo menos, muy impaciente con la segunda temporada. Sí, lo bueno es que está confirmado, o al menos está confirmado que tienen todo para hacerlo, y supuestamente terminan en la segunda temporada, así que si logran comprimir todo, tenemos un sólido Eternauta esperándonos. Bueno, Casper, sabemos que estás ahí en medio del evento, que estuvimos charlando con Casper Uncal. Y acá tengo todavía un tercio de la copa, así que por lo menos tengo que cumplir con este compromiso. Bueno, seguramente lo vas a pasar lindo. Bueno, desde ya muchas gracias, alguna vez más vamos a charlar y desde ya nos veremos en este encuentro La Plata Lúdica. La Plata Lúdica. Donde vas a estar mostrando tus trabajos, esta pasión que tenés vos por lo narrativo y que tuvimos oportunidad de conocer, en varios encuentros, también en la facultad, y bueno, sos muy reconocido y muy valorado también por todo tu trabajo en las redes sociales, en los medios, en lo que es la actuación. Ojalá así sea. En principio, muy agradecido por esta pequeña charla y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Que sigas disfrutando. Bueno, pausa un temita musical y ya nos vamos a ir despidiendo en breves minutos.